Yo y mi esposa conocimos la equinoterapia hace como 11 años, porque nuestro hijo tomó equinoterapia, Alberto, y la verdad es que funciona de pelos. La equinoterapia funciona súper bien para los chavos, pero en México era muy elitista, como prácticamente todos los deportes relacionados con caballos. Entonces solo la gente con mucha capacidad económica podía tener acceso a la equinoterapia. Entonces pues, nos pusimos de acuerdo con otros papás, fundamos una asociación, nos pusimos a trabajar para que la equinoterapia fuera accesible a personas de escasos recursos, pues que los recursos no fueran un motivo para tomar o no equinoterapia. Eso fue el origen de la asociación y por eso conocí la equinoterapia. Si tú ves en los libros de equinoterapia o en cualquier cosa de estas, te van a marcar que el evento como origen de la equinoterapia moderna es una muchacha de origen sueco, creo, que se llamaba Liz Hartal, que tenía secuelas de poliomielitis y ganó una medalla de bronce o de plata o algo así en unas olimpiadas en Helsinki o en Londres. Pero es 1956, creo, el año. Y ese es el evento que marca, digamos, el inicio de la equinoterapia en la época moderna. Pero si nos vamos mucho más atrás, si nos vamos a tratados de medicina desde antigua Grecia y desde antiguo Egipto, etc., se recomendaba el uso del caballo para la mejoría de muchos malestares, malestares del estómago, malestares de la columna, cuestiones del manejo del estrés, del insomnio, etc. Entonces los médicos desde la antigüedad han recomendado montar a caballo para mejorar diferentes aspectos de la salud. Entonces, pues cualquiera quiere usar, la antigüedad o la moderna, empezó hace mucho. Casi cualquier tipo de discapacidad se puede beneficiar de la equinoterapia. Vamos, discapacidades físicas como parálisis cerebral, como hipotonía muscular, alguna cuestión de accidentes de una parte del cuerpo que requieren rehabilitación, o problemas neurológicos o afectaciones de tipo genético, síndrome de Down, síndrome de Leffner, etcétera, etcétera, o cuestiones también de personalidad, de tipo psicológico, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, miedos muy profundos, etcétera. Porque cuando trabajamos con el caballo, a la hora que decidimos el programa de terapia de la persona, del niño, el jovencito, pues decidimos por dónde vamos a trabajar, si por aspectos más físicos, por aspectos más psicológicos, más de tono muscular, más de corrección de problemas neuronales, en fin, se diseña el trabajo según la finalidad. Bueno, cuando llega desde el primer momento empieza a interactuar con el caballo, aunque al principio o dependiendo del niño o dependiendo del caso, quizá no se monte inmediatamente, pero empieza a interactuar con él a través de caricias, de estar con él, de darle zanahorias, en fin, a veces es por un tema de miedo del niño, entonces necesitamos lograr que venza ese miedo antes de poderlo subir al caballo, pero prácticamente interactúan con ellos pues todo el tiempo. Hay un fundamento teórico de la equinoterapia que ya está súper probado a nivel médico e internacionalmente está reconocido en todos sus aspectos, que es el movimiento que se le llama tridimensional y simultáneo del caballo. Esto quiere decir que el caballo cuando va al paso produce tres movimientos, un movimiento hacia adelante y hacia atrás, un movimiento oscilatorio y un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Pero estos tres movimientos son simultáneos en el caballo. Entonces, cuando el paciente va montado sobre el caballo, por conducto de la pelvis y de la espina dorsal, se transmiten una cantidad de impulsos que generan fortalecimiento o normalización de tono muscular, generan mejor irrigación sanguínea, generan mejor ritmo respiratorio, mejor motilidad intestinal, etc. Todo esto se produce por ese solo movimiento. Cuando se descubrió este movimiento y se empezó a trabajar en él, empezamos a jugar con él. Entonces, si tú quieres fortalecer el tono muscular, aceleras ese movimiento y haces que el caballo tenga un paso más rápido o más ágil. Si tú lo que necesitas es relajar al paciente, relajar el tono muscular porque está muy estresado o porque tiene una espasticidad muscular, lo que haces es llevar un paso muy lento del caballo y generas una relajación. Adicionalmente, la temperatura del caballo contribuye. La temperatura estándar de un caballo es como 38,5, 39 grados, es decir, casi 2,5 o 3 grados por encima de la temperatura del ser humano. Y este calor permite que esos movimientos y ese impulso muscular funcione mejor. Esa es una cuestión totalmente
fisiológica y kinesiológica, o sea, no, el aspecto psicológico es diferente, el aspecto psicológico está relacionado con el tamaño de un caballo, con la fortaleza que transmite un caballo, y yo personalmente creo que hay una relación atávica entre el ser humano y el caballo. Vamos, el ser humano y el caballo han estado relacionados hace 5 o 6 mil años. Entonces, cuando tú como ser humano te sientes capaz de dominar, de controlar, de funcionar y convivir con una bestia de 500 kilos, por más domesticada que esté, genera una autoestima, genera un sentimiento de alegría, genera un sentimiento de autoseguridad. Y entonces, cuando le transmitimos esto a una persona con discapacidad, esa autoestima pues lo hace sentirse mejor, y ser más feliz y poder ser más exitoso en otras actividades, porque si logró hacer esto, puede hacer otras cosas. Claro. ¿O es? No, la equinoterapia puede en realidad ser como de larguísimo plazo, porque tiene diferentes etapas. Empiezas por una equinoterapia pasiva, en donde el caballo hace la mayor parte del trabajo y el jinete únicamente se monta en el caballo, nada más. Después tienes una equinoterapia activa, donde el jinete empieza a participar haciendo ejercicios arriba del caballo, diferentes tipos de ejercicios. Después tienes la monta terapéutica, donde el jinete empieza a ser responsable del control del caballo, es decir, tiene que usar riendas, estribos, etc. Y empezamos a trabajar aspectos de memoria, de cumplimiento de instrucciones, de control de emociones sobre el caballo, etc. Y después tienes la equitación deportiva para personas con discapacidad, en donde tienen incluso sus olimpiadas a nivel internacional, los Juegos Paraecuestres, que son parte de los Juegos Paralímpicos. Claro. Entonces, pues tú puedes agarrar a un niño a los 3 o 4 años en una etapa y empezar a trabajarlo hasta que sea un jinete olímpico. ¿Y cuánto tiempo puede llevar? Desean participar y tienen una buena actitud para participar, bien, adelante, es recomendable. Tienen que recibir alguna pequeña capacitación para poderlo hacer. Pero si nada más van a estorbar o van a estar muertos de miedo y van a estar espantando a su propio hijo o familiar, etc., pues es mejor que se queden a un lado. Cuando llegan a interactuar los papás o los familiares de los chavos que montan, es cabestreando el caballo, ayudando a motivar a sus hijos a que realicen los ejercicios, incluso montándose con ellos, apoyándolos en la realización de ejercicios. Y esto depende de lo que cada quien quiere, está dispuesto y puede hacer. ¿Dónde llegan? Y bueno, pues hay diversos, hay casos de niños jóvenes que han tenido un éxito muy importante en su avance, que es quizá el caso de Alberto, mi hijo, que empezó montando de 3 años y hoy está en un nivel, digamos, deportivo. Él está en un proceso ya de entrenamiento, de competencia, etc. Pero hay un caso particular que me llamó mucho la atención, de una niña que era una de Triates, eran 3 hermanitas, y ella nació con una parálisis cerebral producto de falta de oxigenación al nacer. Y los médicos, los ortopedistas, pues casi le habían dicho a la mamá que se resignara y que la niña no iba a caminar, y que, pues que ahí con el paso de los años le comprarían cada vez una silla de ruedas más grande. Que esa era como la historia, pues cada vez comprarán una silla más grande, ¿no? Y esta niña, Renata, llegó con nosotros cuando tenía, yo creo, unos 4 y medio o 5 años, efectivamente, en una sillita de ruedas, y empezamos a trabajar con ella y pues como en un año o cosas así, pues un día se paró, y un día caminó, y un día empezó a tener mucho mayor fortaleza en sus piernas, y hoy la niña camina con la ayuda de un bastón, con la ayuda de un solo bastón, pero hoy la niña es mucho más autónoma que una silla de ruedas, ¿no? Entonces a mí eso me llenó de alegría, y a la mamá también y todo. Y entonces el ortopedista un día también llegó al CERN a decir, díganme qué le están haciendo a esta niña, ¿no? Porque el señor pues no estaba muy convencido de que la equinoterapia fuera una cosa útil. Claro. Y entonces ya le explicamos todos los ejercicios que le estábamos haciendo. Y entonces nada más nos dijo, bueno, pues síganle por ahí, ¿no?